Amén. Quisiera que fuéramos al Salmo 136. Salmo 136, seguimos en la batalla. Hermanos, los salmos son tan extensos, 150 salmos. Si decidiéramos estudiar los salmos todos los domingos, son 150 domingos de salmos. Pero no, hemos estado, o al menos en mi caso, pidiéndole al Señor que me dé dirección, porque si se da cuenta, algunos no son cronológicos. Es decir, no tienen sintonía, no vamos del 1 al 136, ¿verdad? Estábamos en el Salmo 37 y nos brincamos al Salmo 91, regresamos al 63 y así. Hoy estamos en el Salmo 163, que es un salmo que nos dice una expresión universal. No sé si lo tenemos ahí, Paulino. Hay una expresión universal en este salmo que dice, regresamos. Ahí está. Porque para siempre es su misericordia. ¿Lo podemos decir todos juntos? Para siempre es su misericordia. Hermano, esta es una frase, una expresión que el Salmo 136 nos expresa a lo largo de 26 versículos. No hay otro salmo registrado donde el salmista, porque este pertenece a David, repita tantas veces una expresión. Nosotros en teología y aún en el grupo de los jueves, que es un grupo teológico, ¿verdad? No podemos decir que no. Hermano, hemos estudiado que cada vez que la palabra de Dios menciona una cosa es informativa. Si la menciona 2 veces es relevante. Y si la menciona 3 en adelante es de suma importancia. ¿Sí? Por ejemplo, la gracia la menciona muchas veces, la misericordia la menciona muchísimas veces, el perdón lo menciona muchas veces, ¿verdad? Pero hay cuestiones de la ley que las menciona solo una vez en la Biblia y bueno, es información. Historias narrativas, Antiguo Testamento, el libro de Crónicas, cuántas cosas solo se mencionan una vez y las pasamos de largo. Y es más, qué aburrido a veces es leer el libro de Crónicas. El libro de Números tiene tantas cuestiones referentes a la ley que algunas se repiten y otras no. Pero hay otras tan importantes como el amor, que hoy lo vimos precisamente, o vimos parte en la primera carta de Juan, sobre la importancia del amor. Y el amor, hermano, tiene varios significados. Para Dios, o para nosotros, mejor dicho, el significado de amor recibido de parte de Dios tiene otro significado, al cual le llamamos misericordia. ¿Sí? Porque la misericordia es un rasgo de amor, aunque no podamos decir que la misericordia se expresa como el amor como tal. No sé si me explico. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero no es que la misericordia sea tan grande y dada como el amor de Dios para todos. La misericordia pareciera ser que es una rama del amor de Dios que se extiende hacia el necesitado y hacia el menesteroso. Ahora le pregunto, ¿cuántos de aquí somos necesitados y menesterosos? Yo necesito de Dios todos los días, hermano. Necesito de Dios, ¿por qué? Porque tengo hijos a los cuales tengo que educar, a los cuales tengo que formar para que conozcan a Dios. Tengo una esposa a la que debo amar y respetar, con la cual en ocasiones discutimos, ¿verdad? Como toda pareja. Hermana Rosario, por favor, tranquila, no se me altere, no me pegue, por favor. No me lance, ahora ya no es la Biblia, ahora es la tablet, ¿verdad? Duele más. Hermano, todas las parejas discutimos, ¿verdad? Pero hasta en eso uno necesita manifestar el amor de Dios. Así que, hermano, la misericordia es algo que Dios nos da, pero lo da conforme a su voluntad. Por eso decimos, Dios es amor. Y sabemos que Dios es misericordioso, pero no misericordia. Es decir, la palabra no es que Él sea misericordia. Claro, en las formas de Dios, decimos Dios es misericordia, pero la misericordia es otorgada conforme Él lo desea. Quiero preguntarle, hermano, ¿qué tal su semana? ¿Cómo le fue esta semana?
Yo le voy a decir cómo estuvo la semana, un poco movida, ¿verdad? Movida me refiero a que Guatemala, hermano, registró hasta el día de hoy a las 7 de la mañana, que estaba terminando de revisar mi predica, 136 temblores. 136 temblores desde el día martes, que nos sacudió un par de temblorcitos en la tarde, que sí lo sentimos, hasta los demás, ¿verdad? Esa ha sido la semana, una semana que nos recuerda lo vulnerables que podemos llegar a ser, ¿no? Como no, ya no tiembla, entonces ya me vuelvo a acomodar, no pasa nada y sigo con la vida. Pero si nos vuelve a sacudir un temblor, hermano, otra vez estamos, como dice después del trueno, Jesús, José y María. Hermano, todo lo que estamos viviendo hoy en día nos está diciendo algo. Nos está diciendo: Cristo viene pronto. Saliéndonos de Guatemala, hermano, ya registrado en Centroamérica, hermano, van más de 700 y pico de sismos. O sea, Centroamérica es altamente sísmica, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Hermano, hubo un terremoto el mismo día que tembló acá en Rusia. Algo que se salió del control, diríamos, de la naturaleza, porque se registró como el 6º terremoto más fuerte de la historia. 6º. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Todos los países entraron en alarma. Tsunami. Hasta Guatemala estaba ahí, ¿verdad?, haciendo su conferencia de prensa. ¿Y qué hacemos con un tsunami, hermano? Nadar, ¿va? Porque aquí no hay previsión de nada. Pero ahí hicieron su esfuerzo por hacer su rueda de prensa en que, tranquilo, población de Guatemala, no habrá tsunami. Hermano, no iba a haber, ¿verdad? Pero había que salir en la foto. México también salió haciendo la payasada. Pero, hermano, el mundo entró en un colapso momentáneo porque había una amenaza de tsunami. Hermano, somos tan vulnerables. Entonces el mundo está en esa situación. Hermano, Estados Unidos, Nueva York, nunca se había registrado una tormenta tan fuerte como la que se registró el día miércoles, si no estoy mal, donde, hermano, estaban imágenes del metro en Nueva York y se entraba el agua como que era el diluvio. La gente en Nueva York estaba con miedo. ¿Cuántos de aquí vieron aquella famosa película cuando la Tierra... No, el día después de mañana, cuando la tierra en Nueva York se congela, ¿verdad? Iban aquellos valientes caminando como que fuera un par de cuadras, ¿verdad? Y son miles de kilómetros, pero llegaron a ver la mano de la Estatua de la Libertad así congelada, solo esto. Pero antes del hielo, usted se recuerda que esas escenas eran impresionantes, ver cómo llovió y cómo el agua se metió y se inundó toda Nueva York. Hermano, pareciera de verdad que alguien tiene ya listo el guión y dice: ok, la película salió en tal año y va a salir en tantos años, ya es tiempo, saquemos la película a la vida real. Hermano, Nueva York no estaba inundada como la película, pero sí era una inundación bastante considerable. Washington estuvo con una tormenta terrible que no se había registrado en los últimos años. Algo está pasando, algo nos dice el mundo y algo nos dice la palabra. Hermano, la ciudad de Perú, no sé si ustedes vieron, en Perú había una tormenta de arena que no se explicaba a nadie cómo apareció. La gente empezó a salir de sus casas y de sus trabajos y era un ambiente, hermano, como que estaban en medio del Sahara con una neblina amarilla, color ámbar. Y la gente salió con mascarillas, hermano, todos preocupados porque no sabían qué era, si era un efecto químico, si era arena, si era humo, nadie sabía. Usted puede ver las noticias y se va a dar cuenta. Incendios forestales en Canadá. Hermano, Canadá, que tiene unos paisajes tan lindos, ¿verdad? Bosques, hermano, algo agarró fuego y varias ciudades del norte de Canadá, perdón, del sur de Canadá, estaban cubiertas de humo. El aire se contaminó, así como nosotros contaminamos con lo del basurero, pues allá fue con un incendio forestal. Hermano, todo esto puede llegar a cargar nuestros corazones. Y aunque pasaran cosas terribles, porque la palabra dice que van a pasar cosas feas, hermano, nuestro corazón debe estar alentado. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. ¿De quién? De su pueblo. El Señor tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Amén, ¿verdad? Eso implica que Él es el que manda, Él es el que decide. Pero hay aspectos en la Biblia que ya fueron decretados por Dios como parte de su misericordia, y una de ellas es salvar a su iglesia, salvar a su pueblo, salvar a sus hijos. Es una manifestación de esa misericordia. Así que, hermano, aún en las peores calamidades, Dios muestra su misericordia. Aún en medio de las
peores pruebas que podamos vivir, Dios muestra su misericordia. Aunque usted y yo desfallezcamos y caigamos, Dios muestra su misericordia. Amén. Así que vamos a leer el Salmo 136, porque este salmo tiene varios aspectos interesantes. Dice la palabra de Dios, 26 versículos. Alabad al Señor porque Él es bueno. ¿Y qué dice? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que enseñorease de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que enseñoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, para siempre su misericordia. Al que sacó, perdí en la lectura, perdón. Al que sacó a Israel, para siempre su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Sehón, rey de Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es en nuestro abatimiento. Se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Palabra de Dios, escrito por David. Ahora, hermano, cuando nos ponemos en una lectura como esta, de repente tal vez nos empieza a golpear un poco, ¿verdad? Sí, ya lo sabemos. Sí, ya escuché, sí, para siempre es su misericordia. Hermano, pero no es solamente de atenderlo a la ligera, es el hecho de confesar con nuestra boca que para siempre es su misericordia. El Dios eterno se ha manifestado a nosotros a través de su misericordia, eternamente misericordioso, sí, amén, porque para siempre es su misericordia. Hermano, David sabía que habían cosas que él debía refrescarse constantemente, y lo declara precisamente en el Salmo 103 cuando dice: oh, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y todos los beneficios de parte de Dios vienen a través de su misericordia. El hecho que a usted, hermano, le haya ido bien en la semana es parte de que para siempre es su misericordia. El hecho de que usted tuviera que entrar esta semana a una zona roja y que haya salido entero, porque para siempre es su misericordia. El hecho de que usted le hayan dado un ascenso esta semana y le fue bien en su trabajo, lo felicitaron, lo pusieron ahí en un cuadrito como que era santo, ¿verdad? Recién canonizado, hermano, porque para siempre es su misericordia. David, hermano, constantemente se recordaba que no era mérito de él, no era el hecho de que yo tengo mucha fe. No, era el hecho de que Dios era misericordioso, y no solamente en este momento, sino que lo había demostrado y ahora no lo demostrará. Eso significa para nosotros hoy: para siempre es tu misericordia. Hermano, la salida de Egipto representa para el pueblo de Israel algo importante. La salida del pueblo de Israel de Egipto representa la misericordia y la bondad de Dios, no otra cosa. Aunque muchos tal vez se han perdido pensando en que son el pueblo escogido de Dios, linaje de Abraham, y nosotros merecemos todo,
no es eso, es la misericordia de Dios recordándose de su pueblo que se había apartado haciendo lo que no debía y entonces había terminado cautivo. Entonces la misericordia de Dios fue acordarse de su pueblo. Bueno, aquí me voy a dos aspectos importantes. La primera cautividad de Israel fue 400 años en Egipto, ¿no? Cuando entraron Jacob con toda su familia y estuvieron en Egipto y el faraón murió, al otro se le olvidó y empezaron a recibir palo. Entonces, Señor, acuérdate de nosotros. La misericordia de Dios llevó a un hombre llamado Moisés para rescatarlos del pueblo. Pero tiempo después ellos desechan al Señor y dicen, no queremos más a Dios como líder, queremos un rey. Y Dios les pone un rey y entonces empiezan ellos a desear lo que tienen los otros pueblos. Sus dioses, sus ganados, sus riquezas, sus prácticas, y Dios dice, no más, se acabó, terminarán cautivos. Y van otra vez el pueblo de Israel cautivo 70 años. Y ahí en esa cautividad, Señor, acuérdate de nosotros, el linaje de tu hijo Israel. Y ahí va el Señor, porque mi misericordia es para siempre, y los agarra y los saca. Hermano, Dios manifestando su misericordia eternamente, por siempre y para siempre. Así que la salida de Egipto, hablando de este episodio, hermano, es muy importante para este salmo. ¿Por qué razón? El Salmo 136 es conocido como el Gran Hillel. A ver, mis hermanos teólogos, hermanos expertos en hebreo, ¿qué significa el Gran Hillel? ¿Qué se le ocurre a usted que es el Gran Hillel? Gran alabanza. Gracias, Herbert. Eso es señal de que tenés el Google a la mano. Yo tampoco lo sabía, yo lo busqué. Hermano, el Gran Hillel, así se le llama. ¿Por qué? Porque Hillel, solo Hillel significa alabanza. Y el término Hillel empieza en el Salmo 133, termina en el 118. 113 al 118. Allí está el Hillel. Es un conjunto de salmos que expresan alabanza a Dios. Alaban al Señor porque Él es bueno. Ese es el resumen de esos salmos. Pero el Gran Hillel termina recordando partes importantes del pueblo de Israel para conmemorar la salida de Egipto a través de la Pascua, cantando a gran voz. ¿Qué cantaban? Porque para siempre es su misericordia. Hermano, este es un salmo antifonal. Antifonal significa, yo digo una cosa y Joshua lo repite, en una forma musical, ¿sí? El Señor es bueno, y Joshua dice, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Es compartido. Y David acostumbraba a cantar este salmo en frente del pueblo de Israel. Y por eso él decía, ¿verdad? El Señor es Señor de señores. Y el pueblo gritaba, porque para siempre es su misericordia. Entonces era una serie de atributos de Dios por lo que había hecho, donde el pueblo reconocía en cada atributo, porque para siempre es su misericordia. No porque somos buenos, no porque lo merecemos, no porque somos linaje de Abraham. No, es porque para siempre Él es misericordioso. No sé si me explico. Hermano, es que todo lo que vemos alrededor de lo que Dios hace no es por nosotros. No es porque nosotros, o no es para nosotros, es para la gloria de Dios en beneficio de su pueblo. Así que, hermano, esta es una expresión que trasciende las fronteras del tiempo. Desde el principio hasta el final, hermano, es una expresión repetitiva para recordar no solo los hechos que el Señor realizó, sino para recordarnos la manera eterna, es decir, para siempre, que Dios es. ¿Y qué es lo que Dios es? Misericordioso, Dios es amor, Dios es bondad, todo lo que Dios es, hermano, lo recordamos a través de esta expresión tan importante. Cuando la palabra nos dice, hermano, uno de los atributos de Dios que es de los más importantes, o el más importante, que no lo va a encontrar usted con tanto énfasis, es la palabra santo. Ninguna cualidad de Dios tiene una connotación tan importante y tan seria como lo es la palabra santo. ¿Por qué? Porque dice que todos a una voz dicen santo, santo, santo.
3 veces santo. Y esa expresión de 3 veces santo nos habla y nos manifiesta del gran amor de Dios para sus hijos, que pudiendo hacer con nosotros lo que merecíamos, no lo hizo, porque manifestó hacia nosotros un rasgo importante que es la misericordia del pueblo. Gustavo hoy lo decía al principio de la Cena del Señor. Nosotros debiéramos pagar lo que merecemos por nuestros actos, pero Dios se ha manifestado en su santidad como un Dios misericordioso. Ahora este salmo, hermano, se divide en 3 secciones. La primera es del 1 al 3 y el 26, que nos dice gratitud al Señor por su bondad. Otra vez David mostrándonos la importancia de la alabanza. Hermano, qué importante es para usted y para mí presentarnos delante de Dios alabándolo como primer paso. Pero a veces vamos atrancados, ¿verdad? Y Señor, se me olvidó. Quiero pedirte, Señor, por tal necesidad. No, David nos enseña que a Dios, hermano, hay que darle el lugar que le corresponde dándole la alabanza. Nosotros en la casa, ahora que oramos con mis hijos, yo siempre agradezco y le digo, Señor, gracias por ser tan bueno, misericordioso, bondadoso con nosotros, Señor, por manifestar tu gracia sobre mis hijos. Hermano, es que no puedo hacerlo de otra manera, porque cuando yo veo mi situación, aunque quizá tenga 1, 2, 3, 4, 10 problemas, hermano, yo tengo cosas en las cuales yo estoy eternamente agradecido con Dios. Tengo una casa donde posar, mis hijos tienen cada uno su cuarto, su cama. Hermano, ¿yo soy merecedor de todo eso? No, pero a veces lo damos por sentado y se nos olvida alabar a Dios, porque hasta en esas cosas Él ha permitido, hermano, que podamos estar bien. Así que la gratitud al Señor se manifiesta en el versículo 1, 2, 3 y en el 26. La segunda sección de este salmo nos habla de la gratitud por su creación a partir del versículo 4 al 9. Habla de las lumbreras, habla de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para siempre es su... Hermano, cuando leemos el libro de los Hechos, cuando dice que todo lo que fue creado fue por medio de la palabra de Dios para que nosotros disfrutáramos de ellas, fue gracias a la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, hermano, la salida del sol, cuando sale la luna, todo funciona en una perfecta armonía, que es gracias a esa misericordia de Dios para que nosotros, hermanos, no seamos achicharrados 24 horas. Es decir, el sol no tarda 24 horas encima de nosotros. Toda esa sincronización, hermano, que Dios ha manifestado es gracias a su misericordia. Y David acá lo expresa y le dice al pueblo, no olviden que todo lo que hay, incluyendo la creación, es por su misericordia. Ahora, la tercera y última sección es la gratitud por la redención de su pueblo, versículo 10 al 25. La redención del pueblo de Israel. Señor, no te olvidamos porque tú nos sacaste de la tierra de Egipto, porque para siempre es tu misericordia el pueblo, porque venciste al rey fulano, al rey Sejón y al rey Og de Basán, porque para siempre, hermano, recordándonos siempre, constantemente, cuando Dios ha vencido a nuestros enemigos. Ahora, nuestros enemigos no son personas, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? Bueno, dice que el mayor enemigo que tenemos es el enemigo de nuestras almas, el adversario. Pero también tenemos gente que por alguna razón, hermano, nos quieren ver mal o procuran el mal por nosotros. Esos son nuestros enemigos, pero que nosotros seamos enemigos de alguien, no, ¿verdad? Dios nos guarde de ser enemigos nosotros de alguien, pero tenemos enemigos. Pero los enemigos más palpables, más realistas, hermano, déjeme decirles, son nuestros problemas, ¿no? Esos son nuestros enemigos, con lo que luchamos constantemente. Nuestra carne, nuestro mayor enemigo. Hermano, hasta en eso David también le recuerda y nos dice ahora a nosotros, recordarle a nuestra carne, a nuestros problemas, que no son grandes, que no tienen dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque para siempre perdurará la misericordia de Dios sobre nosotros. Así que, hermano, la misericordia de Dios tiene
se habla en la palabra de principio a fin. Desde Adán hasta el Apocalipsis es manifestada la obra misericordiosa de Dios a su creación. Vamos a ver lo que dice Isaías 46:10. Dice la palabra de Dios: yo anuncio el fin desde el principio. Hermano, ahí está el secreto de todo. ¿Usted quiere ver cómo termina la cosa? Vámonos al principio. Ahí lo dice, ¿no? ¿Cómo entendemos que van a suceder las cosas? Vámonos al principio de la voz de Dios. Es decir, al principio de su palabra, al génesis de todo. Allí está. ¿Cómo fue creada la tierra, hermano? Fue creada por la palabra de Dios. 6 días y un séptimo descansa. Pero ¿qué es lo que pasa en el sexto día, hermano? El Señor termina su creación y luego viene su señorío, porque en el séptimo Él se enseñoreó de su creación. Por lo tanto, cuando termine esta era, hermano, en el séptimo día, cuando el Señor aparezca por su iglesia, Él se enseñoreará de todo lo creado. El principio, hablándonos del fin. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, dice el Señor. La voz del Dios todo misericordioso. Hermano, la armonía con la que Dios creó el mundo, su funcionamiento, es la manifestación más clara de su misericordia. El funcionamiento de nuestros sistemas, hermanos, en palpitar nuestro corazón. Hermano, ¿usted se percató cuántas palpitaciones ha tenido su corazón desde el día que usted nació? ¿Ya las contó? Hermano, yo a veces estoy platicando con alguien y de repente siento tuc, 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 y digo, Señor, qué increíble. Hasta dormido mi corazón sigue echando punta. Es la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Mis pulmones, hermano, están inspirando y expirando constantemente, dándole a mi cuerpo una ventilación natural. Y me doy cuenta. Hermano, ¿cuántas veces respiró usted hoy? ¿Lleva usted la cuenta? ¿Está usted preocupado porque será que voy a respirar en los próximos 5 minutos? No, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Hermano, Dios se ha manifestado de esa manera, de una manera perfecta. La más perfecta y única forma de expresar la misericordia a nosotros es permitirnos existir delante de Dios. Hermano, yo le pregunto ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de amor y misericordia que Dios ha tenido con usted? Podemos pasarnos todo el día, ¿verdad?, recordando, ni siquiera pasar a contarlas. Estamos ahí echando cabeza. Sí, ya me acordé, el Señor hizo tal cosa por mí. Pero también, no fue por mí, fue por mi hija, ya me acordé. Y entonces empezamos a recordar lo que el Señor ha hecho a través de su misericordia. Cuando usted estaba quizá en un hospital y estaba usted angustiado porque tal vez el cuadro era muy complicado y a lo mejor le iban a dar una mala noticia, y usted clamó al Señor y algo cambió. Y entonces ahora yo vengo, me doy cuenta que algo sucedió sobrenatural, porque lo que me dijeron que iba a pasar no pasó. Entonces, ¿eso cómo lo puedo llamar? Un milagro. ¿Ok? Pero el milagro se atribuye por la misericordia de Dios, que es para siempre. Entonces ahora yo vengo y comparto de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque cada vez que yo comparto acá, yo digo, porque la misericordia de Dios, hermanos, es para siempre. Yo recuerdo, hermano, cuando me puse grave de la espalda, cuando nació mi hija Anika hace 11 años ya, o casi 11 años. Hermano, yo tuve una crisis. Recuerdo que estábamos en pleno día de votaciones, fue un domingo como estos, y entonces yo me levanto a las 3 o 4 de la mañana, con ganas de entrar al baño, y me levanto de la cama y al dar el primer paso, me quedé trabado. Hermano, gracias a Dios tenía los marcos, ¿verdad?, de la puerta, y ahí me agarré y no podía ir ni para adelante, ni para atrás, ni para abajo, ni para arriba. Sentía, hermano, que a mí me partían la espalda en dos. Solo recuerdo que medio grité, la macha se levantó, brincó, y no sabía cómo sostenerme. Yo le dije, mira, no me agarres, no sé qué me pasa. Y hermano, se me vencieron las piernas y caí al piso, y como pude me subí a la cama con mucho dolor. Ese domingo no vine a la iglesia.
Recuerdo que estaba con esa crisis en mi espalda y entonces a eso de las 2 de la tarde llegan mis papás a verme, mi mamá llega con 2 inyecciones muy fuertes para ver si me quitaban el problema porque yo en cama. Nunca me había pasado a mí algo por el estilo. Y entonces, hermano, me ponen la inyección, no me sirvió de nada. Al final, como a las 4, me sentí un poquito mejor. Y yo dije, imagínense cómo es uno, ¿verdad? Yo quiero ver un cambio para Misco. Voy a ir a votar por Neto Brand, dije yo, ¿verdad? Cuando este muchacho era coherente, cuando era un don nadie. Y por ser don nadie le creímos. Y fui a votar porque yo ya no quería más corrupción en Misco, no quería ver a los patriotas y hermano, me fui a votar con la columna y yo caminaba así, mire. Pero llegué y emití mi sufragio. Y quedó Neto Brand, ¿verdad? Después lo celebré. Ahora no celebro nada. Pero bueno, hermano, pasó una crisis horrible. Hasta el día miércoles yo empecé ya a caminar. Y como me sentía un 80% mejor, me fui con un traumatólogo. El traumatólogo me dice, ok, ya te revisé, no tenés nada, saquemos una radiografía. Me sacan las radiografías, a los 2 días llego y me dice, tenés unas hernias de campeonato. Tenés 2 hernias de campeonato, enormes. Yo te puedo seguir viendo, pero prefiero que te vea un especialista. Cuando me dijo eso, dije, esto ya trascendió de un par de medicamentos y a tu casa. Y me recomienda al mejor neurocirujano de Guatemala. Deje que sea el mejor de Guatemala, el hecho es neurocirujano ya me preocupó, aunque sea el peor de Guatemala. Así que nos fuimos con Machería a sacar una resonancia magnética y ¡oh, sorpresa! 2 hernias terribles y 3 discos secos. Y a la semana siguiente me presento con el neurocirujano, un hombre de fe, no es evangélico, pero un hombre con mucha fe. Y un testimonio bárbaro, hermano, de testimonios. De hecho, fue el doctor que operó a nuestro hermano Gustavo Fernández, la craniotomía. Y entonces él pone las radiografías, pone la tomografía, revisa. Entonces me ve y me dice, camina para acá, camina para allá, de puntillas, de espaldas, paradía, hace de todo, me vuelta de gatos. Y en eso me sienta y me dice, mira hermano, me dice, aquí hay 2 cosas. Aquí hay 2 cosas, me dice. O esas radiografías no son tuyas y me estás mintiendo, o que hay un milagro. Porque esas radiografías dicen que te tengo que operar, pero estás caminando. ¿Cómo me lo explicas? Ahí está mi esposa de testigo, no me estoy inventando nada. ¿Y yo qué le decía, hermano? No sé, doctor, ¿va? Es que te estás caminando, no te duele nada, estás bien. Mira, mi hermano, me dice, porque él dice hermano. Él no ve la denominación, él dice, este que cree en Cristo es mi hermano. Mira, hermano, me dice, yo no te voy a operar. Para mí sería fácil operarte y sacarte plata, pero no es mi estilo. Así que la medicina te salió barata. El jefe te la dio barata. Quiero que hagas ejercicio, dieta, y en 6 meses te miro. Si hay necesidad, pues te voy a operar. ¿Cómo le llama usted a eso, hermano? He tenido crisis, claro, ahí está, me recuerda que ahí está el problema. Me preocupo, claro, a veces me preocupo cuando entro en crisis. Es un milagro de Dios. Yo debería estar tal vez en recuperación o empezando a caminar. No hubo necesidad de eso, hermano. Y aquí estoy, yo no sé si tengo las hernias y si sigo teniendo los discos, pero míreme a mí. Bendito Dios. No he dejado de cargar a mis hijos, que fue mi mayor problema ese día. Doctor, ¿y qué hago? Yo quiero cargar a mi hija. Bueno, cargala, pero sentado, me dijo. Tranquilo, la vas a poder cargar, pero quiero que hagas esto. Y me puse en la tarea y lo logré. Pero ahí sigue el problema. No se quitaron, no se fueron. ¿Hubo oración? Claro que hubo oración. ¿Falta de fe? No creo. Solo sé, como dijo el ciego, ¿verdad? Antes no veía, mas ahora veo. Ahí tenía los ojos, pero no podía ver, ahora sí ve. Hermano, hay cosas que no van a tener explicación, pero yo entiendo, hermano, que por alguna razón soberana del Todopoderoso decidió que esto no me afectara a mí.
Es por decisión y voluntad soberana de Él. Y si me hubiera afectado y me hubieran operado, hermano, también es porque Él decide quizá no darme esa misericordia. Hermano, la misericordia es tan compleja que un día vamos a hablar solamente de la misericordia, porque se malentiende muchas veces qué es tener misericordia. Por eso la palabra del Señor nos dice: yo tendré misericordia del que quiera tenerla, del que se me dé la gana. No porque cantes bonito, no porque prediques bonito, no porque te portes bien, es porque yo, el Todopoderoso, lo decido. Hermano, lo leímos precisamente en el texto anterior de Isaías. Mi propósito se cumplirá y yo haré lo que se me dé la gana, lo que yo desee. Ese es el Dios soberano. Pero en su misericordia, hermano, no debemos olvidar lo que Él hace. Por lo tanto, yo, que he sido testigo de la bondad de Dios y de su misericordia, ahora yo testifico y le digo a la gente: hermano, mira, a mí me pasó esto. Así que, hermano, tenemos todos más de alguna experiencia, ¿verdad?, donde hemos recibido la misericordia de Dios. No dejemos de compartirlo, porque cada vez que lo compartimos estamos expresando porque para siempre es su misericordia. Hermano, la palabra misericordia en hebreo significa compasión con bondad. En griego, aunque no existe como tal, pero la similitud a la palabra es tierna conmiseración. Y en latín, que es la palabra misericordia, porque de latín es que viene la palabra nuestra, es amor con miseria, o mejor dicho, amor a la miseria. Bien lo decía mi suegro, él explicaba y él siempre decía: misericordia es amor a la miseria. Y es que, hermano, no están fuera de la realidad. Cuando nosotros nos ponemos en contexto de qué somos, hermanos, somos parte de esa miseria que necesitaba ser restaurada. Y que Dios se conmovió de nosotros para extender su mano. Él se conmovió, no nosotros lo conmovimos. ¿Ve la diferencia, hermano? No es poner cara de pobrecito, Señor, sino que Él, en su soberanía y en su todo poder, se conmueve de nosotros y extiende su misericordia. Ahora, ¿qué es lo que Él ve para conmoverse? Vamos a ir al libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Mire cómo el profeta Jeremías explica. Si alguien lo podía decir con palabras no tan sazonadas, hermano, era Jeremías. Dice la palabra del Señor. Lamentaciones capítulo 3, 22 al 33, o al menos unos versículos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas? Sus misericordias. Y termina diciendo: grande es su fidelidad. ¿Se da cuenta cómo los hombres de Dios alababan al Dios? Y el versículo 31 en adelante dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece, escúcheme, voluntariamente a los hijos de los hombres. Para aquellos que dicen: es que el Señor me mandó esto. No, hermano. Es que el Señor me está tratando. Hermano, a veces en las cosas que nos pasan andamos cargando un gran sentimiento de culpa. Creemos que Dios nos está pasando algo porque Dios nos está castigando por algo que hicimos o dejamos de hacer. Hermano, dejaría de ser Dios. Hermano, se rompería esa palabra porque para siempre. No, fue la misericordia de Dios. En algún tiempo la misericordia. No. Hermano, Él no se va a ensanchar contra nadie. Con los únicos que se ensancha son con aquellos que han despreciado su nombre.
con aquellos que nacieron con el único propósito de confundirlo a usted y de llevar a la destrucción a este mundo. Con eso se va a ensanchar. Pero con nosotros, sus hijos, por los que dio a su primogénito y su unigénito, contra ellos, hermano, eso es contraproducente. Por eso dice, porque Él no aflige ni entristece a nadie voluntariamente. Hay un propósito siempre en cada situación que vivimos. ¿Por qué? ¿No lo escuché, hermano? Para siempre su misericordia. ¿Se da cuenta? Como decía el chiquito de la calzada, ¿se da cuenta? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Hermana y hermano, nada somos. Él es todo. Somos miserables, somos ingratos, hermano, de verdad. Y digo somos, pues yo me incluyo, obviamente, pero tampoco puedo decir que usted no lo es. ¿Por qué? Porque es un rasgo humano. Se lo leo rápidamente. Lucas, capítulo 16, 11 al 17. El Señor Jesús nos dio un ejemplo, uno, porque hay muchos. La ingratitud versus la misericordia. El ejemplo de los leprosos, ¿no? Un día, dice el libro de Lucas, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, dos ciudades que se enfrentaban constantemente. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron en su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. ¿Qué enfermedad será, hermano? La lepra. Ahora es interesante, ¿verdad? Que son 10 hombres, no especifica. Yo creo que usted siga la lectura, hermano. La palabra se lee así, por pedacitos, con lupa, para no perder los detalles. Cuando estaba por entrar en un pueblo, no dice cuál, solo va a entrar a un pueblo, salieron en ese encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Pero uno de ellos, al verse sano, regresó, ¿qué dice? Alabando a Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es alabar a Dios, hermano? ¿Se da cuenta que no es algo caprichoso el hecho de que nosotros vengamos los domingos y que a través de música alabemos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace? Entonces Él regresó, Él se dio cuenta, hermano. Increíble, la obediencia, hermano, trae bendición. Jesús no les dijo: vayan, será sano. Hey, tú, ¿me estás oyendo? El de la izquierda, el de muchachos, son sanos. No dijo eso. Simplemente les dijo: vayan y preséntense con los sacerdotes. ¿Qué significa eso? Eso dijeron: algo va a hacer. Si Él no lo dijo, es porque algo va a pasar. Vamos y obedezcamos. Y hermano, la obediencia, aunque no tenga sentido para nosotros, va a tener algo bueno, porque los planes del Señor son eternos. ¿Por qué? Para siempre su misericordia. Ellos, hermano, ni siquiera sabían lo que iba a pasar. Tal vez dijeron: bueno, tal vez va a mover el corazón de los sacerdotes y no nos van a apedrear, nos van a perdonar la vida, nos van a dejar acercarnos un poco por lo menos a la plaza para poder comer y tomar agua y lavarnos, porque los leprosos, hermanos, eran proscritos, era gente maldita, no tenían opción alguna más que ser apedreados, eran gente, hermano, abominable. Ver a un leproso, hermano, daba náusea, porque se les caían los trozos de piel, hermano, eran muertos andantes, apestaban a muerto, a podrido, hermano. ¿Cuántos de aquí han abierto una carne podrida? Dejen unos jamones en la basura unos 2 días, dígame a qué huele. Es asqueroso, dan ganas de vomitar. Hermano, estos hombres lo único que querían era un poco de misericordia. Así que van, y antes de llegar con los fariseos, hermano, uno de ellos se da cuenta y dice: muchachos, ya se dieron cuenta.
Ya se dieron cuenta, miren cómo estoy. Mira cómo estás. Mucha, no puede ser, gloria a Dios, bendito Dios, te alabo, te bendigo, Señor, eres grande. Y se fue. Y los otros a presentarse al templo. Maestros, fariseos, estamos el día de hoy aquí purificándonos para que nos puedan dejar otra vez participar de todo lo que se hace dentro del templo. Por favor, ¿nos pueden meter a la comunidad? Sí. Sí. No pasó así, hermano. Los fariseos no reconocían los milagros de Jesús. Pero el otro no pensó en los fariseos, no pensó en ser redimido por la ley, sino en ser agradable a Dios porque la gracia lo había alcanzado. Así que sigo con la lectura. Entonces uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a grandes voces. Versículo 16: y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, ahora sí nos dice quién era ese hombre. Era samaritano. No ya era despreciable por ser leproso, ahora resulta que es samaritano. Hermano, ¿dónde ve usted la misericordia de Dios ahí? No que solo a los suyos, pues. No que solo a los que van el domingo a la iglesia y los que cargan Biblia, no solo a los que se saben la Biblia de memoria, no que solo es aquellos a los que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Hermano, la misericordia de Dios la da como a Él le place y a quien Él se le da la gana. Bendito Dios, nosotros hemos alcanzado misericordia. Por eso, hermano, cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, yo salgo corriendo y digo: para siempre, Señor, es tu misericordia. No hay otra forma de poderlo expresar. Y entonces el Señor Jesús dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Otra vez la retórica bíblica. ¿Se ha dado cuenta usted de la retórica bíblica, hermano? La retórica bíblica está presente en toda la palabra. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Adán, ¿dónde estás? Dios no lo sabe. Claro que lo sabe. Y el Señor Jesucristo, sabiéndolo, hermano, dice: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gracias, dice. ¿Qué dice la lectura, hermano? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo aquel hombre, tu fe te ha sanado. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios, y dice que la fe es la única que mueve el corazón de Dios. Hermano, es importante que nosotros hoy sepamos lo importante que es alabar a Dios en medio de toda circunstancia. Y que sea lo que usted esté pasando hoy, yo igual lo alabo a Él, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Sea que digas sí o sea que digas no, para siempre es tu misericordia. Sea que hoy viva o sea que hoy muera, para siempre, Señor, es tu misericordia. Sea que me case o no me case, para siempre tu misericordia. Sea que tenga o no tenga hijos, para siempre es tu misericordia. Eso es lo que hace la diferencia, hermano, muchas veces entre nuestra queja que no mueve ni una milésima el corazón de Dios, a nuestro reconocimiento como el Todopoderoso, que no importa si lo haga, Señor, tú eres misericordioso. Qué gran lección, ¿verdad? Para mí es una gran lección. Recordar todo el tiempo que para siempre es su misericordia. Mis hijos son excelentes estudiantes, para siempre es la misericordia de mi Dios, queridos padres de familia. Ay de aquel que vaya al... Es que mis hijos vieran.
Hermano, yo me siento orgulloso. ¿No se imagina usted, hermano, en este pequeño frasco, en este pequeño recipiente no cabe, Señor, mi orgullo cuando cada vez que veo a mi hija Ánica enfrentarse a unas monas de este tamaño y ganarles en las carreras de atletismo? Otro día le enseño su medallero. Dígame si no me debo sentir yo orgulloso por lo que mi hija hace. Claro, aparte son las mates y todo lo que... Pero eso ya es otros zapatos, ¿verdad? Pero yo, hermano, cuando la veo enfrentarse a lo que viene, yo digo, Señor, ¿y aquí metió a esa niña a competir con esta linda creación de Dios? Y la veo, hermano, yo me lleno de tanto orgullo que yo lo único que puedo decir, hermano, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Que me has dado una hija capaz, que se enfrenta a lo que tenga que enfrentarse y lucha y lo logra. Hermano, ¿cuántos de ustedes no están orgullosos de sus hijos? Dígame. Pues cada vez que usted se sienta orgulloso de sus hijos porque son buenos para algo, porque han sacado la cara por algo, usted diga con todo su corazón, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Así que, hermano amado, vamos a concluir este mensaje y quiero que se ponga de pie. Quiero que hoy nos pongamos de pie, hermanos. A veces yo quisiera que mi voz fuera como el temblor, ¿verdad? Disparados todos a levantarse y dicen, no. Aquí es así, slow, ¿verdad? La onda. Como le dijo una vez mi papá a nuestro querido hermano Gustavo Reynoso, ¿verdad? Que en un grupo estaba cansado Gustavo, estaba muy cansado. Se quedó dormido en un matrimonio, se recuerdan los hermanos, ¿verdad? Terminamos con la oración, amén. ¿Y qué le dijo mi papá? Gustavo, ya llegamos, le dijo. Se despertó Gustavo. Hermano, ya llegamos, le cuento, ya llegamos. Terminamos la prédica. Quiero que hagamos esto con convicción en nuestro corazón, hermano, como lo hizo David con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cada confesión que nosotros hacemos con nuestra boca llega hasta lo más alto del cielo y resuena por todo lo alto. Así que hoy, como iglesia en Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, vamos a decir la siguiente oración: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al que guarda mi entrada y mi salida. Al que me da salud, trabajo y alimento. Al que provee lo necesario para vivir. Al que me dio una familia y un hogar. Al que me ha permitido crecer y madurar, al que me ha dado la salvación y la vida eterna, y por último, hermano, al que regresará por mí para estar con Él, porque para siempre es su misericordia. Ahora denle una ofrenda de palmas a Él. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia, oh Dios, nos gozamos.